A ver, la gran pregunta. ¿Existieron de verdad Adán y Eva? Es que es un tema, es como un arma de doble filo. Por un lado, están estas interpretaciones súper literalistas que han creado una teoría, el creacionismo, que básicamente levanta un muro gigante entre la fe y la ciencia. Pero por otro lado está el análisis exegético, que nos abre un universo de significados completamente nuevo. Hoy vamos a explorar esa segunda vía. Vamos a seguir las enseñanzas de biblistas como el Dr. Ariel Álvarez Valdés para intentar entender esto a fondo. Y es que el conflicto salta a la vista, ¿no? Por un lado, la Biblia, ¡pum! Creación en 6 días. Adán y Eva, los primeritos. Por otro lado, la ciencia, que nos cuenta una historia de millones de años de evolución con homínidos primitivos como nuestros ancestros. Viéndolo así, de entrada, parece que no hay por dónde agarrarlo, ¿verdad? Son dos historias que chocan de frente. Pero ¿y si esto no fuera una batalla que hay que librar? ¿Qué tal si en lugar de pelearnos nos ponemos el sombrero de detectives? Pensemos en esto como una investigación histórica, un caso antiguo por resolver. Vamos a intentar descifrar los códigos ocultos en el texto para entender qué querían decir realmente sus autores. La clave aquí no es elegir, es comprender. Comprender a un nivel mucho, mucho más profundo. Muy bien, pues, manos a la obra. Empecemos la investigación. Y nuestro primer caso nos lleva directito al corazón del jardín del Edén. Tenemos que resolver el enigma de la serpiente, esa serpiente que habla. La pregunta es, ¿quién o qué era en realidad? A lo largo de los siglos han surgido un montón de ideas, ¿no? La primera que era un animal literal, que hablaba. Pero, ¿cómo? ¿Un animal que habla? Raro. La segunda que era un animal poseído por el diablo. Bueno, tiene más sentido. Pero entonces, ¿por qué Dios castiga a la serpiente y no al diablo? No cuadra. Luego está la idea de que es un símbolo del diablo. Y aquí viene el dato clave. El personaje del diablo, o Satanás, como lo conocemos, simplemente no existe en los libros más antiguos de la Biblia. No aparece ni una sola vez en todo el Pentateuco, los primeros 5 libros. Entonces, si no es el diablo, ¿de quién estamos hablando? Y aquí, como en cualquier buena investigación de detectives, la clave de todo está en una palabra: contexto. Para entender el mensaje, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Tenemos que meternos en la cabeza de la audiencia original, o sea, de los antiguos israelitas que estaban llegando a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Bueno, pues resulta que al llegar a Canaán, los israelitas se toparon con algo, una cultura religiosa muy pero muy poderosa, y sobre todo seductora. El dios principal de ellos era Baal, un dios de la fertilidad. Toda su religión estaba centrada en asegurar buenas cosechas, ganado fértil, y aquí, atención, tenemos a nuestro principal sospechoso en este caso. Ahora, es súper importante entender algo. Para nosotros hoy, una serpiente es, un animal peligroso, ¿no? Pero en el mundo antiguo, nada que ver. Para ellos, la serpiente era un símbolo divino potentísimo. Representaba la inmortalidad, porque cambia de piel, la fertilidad por su contacto con la madre tierra y la sabiduría, por esa mirada fija que tiene. Y aquí viene el dato que lo cambia todo. La serpiente era el símbolo más común que usaban los cananeos para representar a su dios, Baal. Ahí está la conexión. Y aquí es donde vemos el choque de dos mundos. Piensen en esto. Los israelitas venían del desierto. Su dios, Yahvé, era un dios de la historia, de la justicia. Un dios que exigía un compromiso moral, ético. Y de repente llegan a Canaán y tienen que ser agricultores. Y se encuentran con Baal, que es como el dios especialista en agricultura, ¿no? El de la lluvia, las cosechas. Y su religión no pedía cambiar de vida, no pedía justicia, pedía ritos mágicos, algunos incluso como la prostitución sagrada. Era, seamos honestos, una religión mucho más fácil, mucho más tentadora. Entonces, aquí está la revelación del caso. El pecado original no fue un error gastronómico. No se trató de comer una fruta que no debían. Ese fruto era un símbolo. El verdadero pecado, la verdadera caída, fue abandonar la ley de justicia de Yahvé. Una ley exigente, sí, para seguir a la serpiente, o sea, para meterse en la religión cananea buscando la prosperidad a través de ritos mágicos vacíos, en lugar de buscarla en una vida justa y moral. Ese es el meollo del asunto. Ok, caso de la serpiente, resuelto. Ahora, ¿qué tal si usamos este mismo método, esta misma lupa de detective histórico, para atacar otro de los grandes misterios del Génesis? Y es uno grande. El hecho de que no hay uno, sino 2 relatos de la creación. Y lo más curioso es que se contradicen. Y miren, no hablamos de detallitos menores. Las diferencias son enormes. En el primer relato, en Génesis 1, a Dios se le llama Elohim.
Es un Dios trascendente que crea todo con su palabra. El orden es plantas, luego animales y al final hombre y mujer creados juntos. Pero luego en Génesis 2 a Dios se le llama Yahvé Dios y es un Dios mucho más cercano, casi humano, que trabaja con sus manos como un alfarero y el orden se invierte. Primero crea al hombre, luego las plantas, luego los animales y por último a la mujer. O sea, son dos historias, dos visiones de Dios totalmente distintas. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, la solución, otra vez, está en la historia. Resulta que estos dos relatos no se escribieron al mismo tiempo. El de Génesis 2, el que llamamos Yavista, es muchísimo más antiguo. El otro, el de Génesis 1, el sacerdotal, se escribió siglos después. ¿Y cuándo? Durante un momento súper traumático para Israel, el exilio en Babilonia. Y se escribió para responder a una crisis de fe totalmente distinta. A ver, tratemos de imaginar la situación. Los israelitas son llevados a la fuerza a Babilonia y llegan a una ciudad espectacular, monumental, con templos gigantescos y lujosos dedicados a sus dioses como Marduk. Mientras tanto, su propio templo, el de Jerusalén, estaba en ruinas. La pregunta que se hacían era lógica y dolorosa. ¿Nuestro Dios, Yahvé, es realmente el más poderoso? ¿O los dioses de Babilonia son más fuertes? La tentación de abandonar su fe debió ser inmensa. Y es justo en medio de esa crisis que un grupo de sacerdotes escribe el relato de Génesis 1. Y no es un cuento nomás, es una catequesis potentísima. Cada frase es como una respuesta directa a la teología de Babilonia. ¿Que los babilonios adoran al sol y la luna como dioses? Pues en Génesis 1 son simples lámparas creadas por Yahvé. ¿Que los babilonios creen en un dios del bien y otro del mal que luchan entre sí? Pues no, el relato insiste, todo lo que Dios creó era bueno. Es una declaración de principios. Su Dios, Yahvé, es el único creador, soberano y todopoderoso. Fue su manera de blindar su fe en el peor momento de su historia. Bueno, después de toda esta investigación, ¿cuál es el veredicto final? ¿Qué podemos sacar en limpio de todo esto? ¿Cómo nos ayuda a leer la Biblia hoy, en pleno siglo XXI? El primer punto, y es fundamental, es entender que la Biblia y la ciencia no están peleadas. ¿Por qué? Porque no están jugando en la misma cancha. No responden a las mismas preguntas. La ciencia pregunta ¿cómo? ¿Cómo funciona el universo? ¿Cuál es el mecanismo? La Biblia, en cambio, pregunta ¿de dónde? ¿Y de quién? O sea, busca el significado, el propósito de todo. Son dos búsquedas distintas y de hecho complementarias. Y esto nos da una especie de método, una nueva forma de leer mucho más enriquecedora. Son como 3 pasos. Primero, investigar el contexto. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo? ¿Para quién? Segundo, buscar la intención del autor. O sea, ¿qué mensaje de fe, qué lección teológica quería transmitirle a su gente en ese momento específico? Y tercero, una vez que entendemos eso, recién ahí podemos preguntarnos, bueno, ¿y cómo nos habla a nosotros ese mensaje eterno hoy? Es que al final se trata de un cambio de mentalidad total. Es dejar de acercarnos a la Biblia con miedo, con esa necesidad de defenderla a capa y espada como si fuera un libro de texto de ciencias. La invitación es otra, es acercarse con curiosidad, con humildad, con el deseo sincero de descubrir qué es lo que el autor original quiso decir, no lo que nosotros queremos que diga. Y con esto, queda una pregunta flotando en el aire, ¿no? Si de verdad dejamos de defender la Biblia como si fuera un libro de ciencia, si dejamos de forzarla a hacer algo que nunca quiso ser, ¿qué profundidades teológicas podríamos empezar a descubrir? ¿Qué tesoros sobre Dios, sobre la humanidad, sobre el sentido de la vida están ahí esperando a ser desenterrados? Creo que la verdadera aventura del conocimiento y la fe apenas está por comenzar.